Me iba encontrando también que vean la seguridad que tiene. Además de tener barrotes y candados, tienen esta otra cortina de metal adentro. Todo está sumamente asegurado. Vean esta puerta, esto parece un búnker. Esos que andan durmiendo en las calles, Todos se levantan. Todos se levantan con cuchilla, con bala, con revólver, con todo. Ya, ¿y a usted le ha tocado vivir algo peligroso? Claro, la otra vez casi me joden amigos, pero me salvé jabonado. ¿Te salvó? Me salvé. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos de vuelta en la capital de Chile. Estamos en la hermosa ciudad de Santiago. Sobrevivimos al desierto de Atacama. Que si no han visto la serie que grabamos por allá, ¿qué están esperando? Se las voy a dejar en la descripción. Uno de los lugares con más misterios de este planeta probablemente. Y nos encontramos de vuelta por aquí porque resulta que hay un montón de cosas interesantes que no les conté de Santiago la última vez porque apenas me estoy enterando. Y además me di cuenta que Santiago tiene como otra cara, un lado un poco más oscuro le podríamos decir, aunque en realidad no es oscuro, es simplemente algo que yo desconocía. No sé si ustedes notaron en el primer video que hicimos en Santiago, algo que pasa en casi todas las paredes de esta ciudad. No sé si le pusieron atención. Yo lo vi, pero no sabía por qué era, así que no me refería al tema. Resulta que cuando llegué al aeropuerto y me vine de vuelta para el hotel, un taxista me empezó a contar más o menos todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en estos últimos 3 años por aquí en la ciudad. Y entonces ya todo cobró más sentido y se volvió demasiado interesante. Es algo que les quiero mostrar y que vamos a ir a ver el día de hoy. Quiero ponerlos a prueba, quiero ver si algo aquí llama su atención. Esto fue lo que más llamó mi atención cuando tuve mis primeras impresiones en Santiago, pero no entendía bien qué era lo que pasaba. No sabía si era arte, si era vandalismo, si era que la gente aquí no le importa nada. Porque incluso vean lo que nos encontramos en este lugar. Esto que tienen aquí es un monumento de la ciudad y vean el estado en el que está. Efectivamente, no sé si lo notaron, pero lo que despertó mi atención de entrada es que todo está grafiteado, amigos, todo está grafiteado. Vean toda esta baranda, toda aquella pared, todos esos edificios, todos estos edificios, y vamos a ir a adentrarnos en la ciudad para que vean absolutamente todo, hasta este monumento que nos estamos encontrando por aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué está grafiteada? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Pues la verdad, evidentemente yo no se las puedo contar, tal vez nos las pueda contar alguien que vive por aquí, un chileno que esté viviendo toda esta situación, pero sí los puedo poner en contexto de lo que me han contado y de lo que he leído que está pasando. Quiero que vean esto, venía yo pasando por aquí y además de que está todo grafiteado, me iba encontrando también que vean la seguridad que tiene. Además de tener barrotes y candados, tienen esta otra cortina de metal adentro. Todo está sumamente asegurado. Vean esta puerta, esto parece un búnker, tiene platinas de acero por aquí, toda la puerta completamente de metal. Vean este supermercado, por ejemplo, como está completamente cerrado, los vidrios de aquí adentro están quebrados. Vamos a ver cómo es la entrada principal. Tiene barrotes, tiene malla y adentro está el vidrio. Pero ahora sí, ¿por qué está todo grafiteado y todo con extrema seguridad? Resulta que me he encontrado con locales que seguro me ven impactado viendo estas cosas y se detienen muy amablemente a contarme parte de la historia. Y me hace gracia porque siempre al final me dicen "cachai", que me parece que significa como "entendió". Y además ya les conté anteriormente que me gusta el acento y las palabras chilenas, tienen demasiadas palabras y hablan como con paz interior. Pero bueno, lo que pasó es que a partir del 2019, si no me equivoco, estuve leyendo que antes de eso todo estaba completamente normal y en paz. Era como esa foto en la que están los niños conviviendo con los leones y los animales. Todo era paz y amor aquí en Chile antes del 2019, según lo que estaba leyendo y lo que me han contado. Resulta que en el 2019 llega un estallido social por el descontento del pueblo contra el sistema de gobierno. Básicamente el pueblo sale a protestar por la salud, por las pensiones, la educación y diferentes cosas muy importantes. Ahí se empiezan a armar pues protestas, grupos grandísimos de personas, empiezan a haber problemas contra la policía, gases lacrimógenos, un montón de cosas, y de estas protestas empezó a salir vandalismo y delincuencia, se podría decir.
Aquí me estoy encontrando con Mario, un santiaguino, me dijo, ¿verdad? Sí. Mero santiaguino. Y me está contando más o menos cómo es la situación, Mario, que la vive aquí todos los días, me dice Mario. Todos los días que a la embarrada aquí, quebran los vidrios, hacen tirar las cuestiones. Yo pensé que eso había pasado hace tiempo, que ya no pasaba. No, está pasándolo igual. Es la actualidad de Santiago. Claro, pasando igual la cuestión. ¿Y qué son? ¿Protestas políticas? Esta política, justamente, usted lo ha ¿Y dicho. por qué la protesta trae robos y me está contando que quiebran? Delincuencia, quiebran las cosas, atacan la cuestión del frente, las tarrias, esa es la calle Las Tarrias. Hacen la Kiko Caco, hacen la embarrada. ¿Te vuelve algo peligroso entonces? Claro, cogotean. Aquí apuñalaron a 4 gallos aquí. ¿Apuñalaron? Apuñalaron aquí andaban. Y los pillaron, sí, pero eran extranjeros. Sí. Apuñalaron extranjeros en medio de toda la... La refriega que hay aquí. Sí, aquí es muy jodido aquí esta cuestión aquí. Y esto es como delincuencia camuflada detrás de la protesta. Claro, usted lo ha dicho. Me imagino que los que protestan pues tienen su razón y lo están haciendo bien, Claro. pero trae todo esto. Toda la delincuencia, trae la delincuencia, atrás viene todo lo malo. Esos que andan durmiendo en las calles. Todos se levantan. Todos se levantan con cuchilla, con bala, con revólver, con todo. Ya, ¿y a usted le ha tocado vivir algo peligroso? Claro, la otra vez casi me joden a mí, pero me salvé jabonado. ¿Te salvó? Me salvé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me atacaron unos huevones que venían saliendo de la cuestión aquí, de la protesta. Y querían que tenía placa yo, ¿y a dónde? Si yo trabajo en aseo, en la calle, ¿qué plata voy a tener? ¿Qué hizo? ¿Tuvo que correr? ¿Cómo sobrevivió? Por Portugal para allá, casi me caigo, me levanté y como hay un hospital aquí atrás, me metí al hospital. Para salvarse. Para salvarme, si no... ¿Y qué edad tiene usted, Mario? Yo tengo 68 años. 68 años y tuvo que correr por su vida. Claro, aquí es jodido. Entiendo, no, muchas gracias. No tenía ni idea de todo esto. Creí que era algo antiguo, no sabía qué está pasando actualmente. No, está pasando todos los días, amigo, todos los días que la embarra aquí, todos los santos días. No solo un día, todos los días. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Amigos, después de esta conversación que acabamos de tener con Mario, que como ya les he dicho anteriormente, no hay nada mejor que hablar con los locales que viven esto día a día. Después de hablar con él, esta historia de un giro completo, porque yo tenía entendido que esto había pasado y se había acabado. No sabía que actualmente está pasando en Chile. Incluso me dijo Mario que hoy es día libre, entonces hoy probablemente esté tranquilo, la gente está descansando. Pero probablemente ya mañana vuelven las protestas. Y para que viera que el problema es actual, que todavía está pasando, me mandó a ver una farmacia que hace 10 días fue completamente saqueada. Le sacaron todo, no había absolutamente nada adentro. Estaba incluso el portón que la protegía completamente destrozado. Todos los vidrios quebrados, adentro vacío. O sea que esto es una problemática actual. Esto está pasando en este momento en Chile. Aquí saquearon muchos locales. ¿Saqueos? Claro, lo abrían. Yo soy dueño de este local, por eso te digo. Ah, Lo trataron de abrir, el local de allá lo abrieron. Este también lo trataron de abrir. A la vuelta saquearon otros locales. ¿Tú conoces para allá? ¿Has ido a caminar para Plaza Italia? no. Ya, anda allá y te das cuenta de la otra. Ahí está el Ahí epicentro. está el epicentro. Anda para allá. Está feo, pero como una experiencia, vas a ver lo que pasó. Ya. Ahí sí que está feo. Lo más malo pasó de Portugal hacia allá. Todo esto que estamos recorriendo es la calle principal de Santiago. Me imagino que por eso es que es la parte más afectada, porque vamos a ir a buscar el punto cero, le podríamos llamar, donde inicia todo. No sé dónde termina, pero me están diciendo que donde inicia pasan por todo esto y por eso es la zona más afectada, me imagino, de Santiago. Es donde hay más vandalismo, donde incluso allá hay cercas eléctricas y de seguridad para que la gente no pase. Y vamos a ir a conocer dónde inicia todo. Incluso vean, aquí cada vez más cerca del punto principal nos encontramos que ya estos locales sí están inservibles al parecer. Me imagino que nadie quiere rentar por aquí porque es lo que está más cerca de donde se arma el conflicto. Esto está completamente cerrado. Este de aquí es el lugar de donde sale todo. Incluso aquí, además de ser donde inician las protestas, me cuentan que también es donde se celebra cuando hay un gane muy importante, cuando juegan los equipos más importantes, cuando gana la selección de Chile, cuando se va a celebrar
algo que se celebra grupalmente, se viene aquí, pero también es de donde salen las protestas. Esto anteriormente se llamaba la Plaza Italia, también se llamaba la Plaza Baquedano, y estaba viendo que esto antes era hermoso. Aquí les voy a dejar algunas imágenes de cómo era esta plaza con pasto, con el monumento aquí en el centro, pero ahorita está destrozado e incluso el monumento se lo trajeron abajo, y aquí es donde yo realmente no sé si es parte de la protesta o no sé si son estas personas que me han estado contando diferentes personas ahorita que se aprovechan de la protesta para hacer vandalismo y delincuencia. No sé si traerse todo esto abajo era parte de la misión o si se salió de control. Solo los chilenos, los huevones lo podrán saber y lo van a dejar por aquí en los comentarios. Ahora vean qué increíble esto es algo que no les he enseñado. El metro de Chile es impresionante, pero quiero que le pongan atención a lo siguiente. Esta es la terminal de metro normal. Aquí bajamos y nos vamos a encontrar con un montón de líneas, no sé cuántos kilómetros son. Y aquí abajo nos vamos a encontrar con el que incluso creo que es el metro más grande de todo Sudamérica. Una estación súper bonita que tiene un montón de líneas, un montón de kilómetros, conecta casi toda la ciudad. Ahora vean esto, completamente otra escena. Esto por lo que veo era una estación también. Este es el signo del metro de Chile. Bajamos las escaleras igual que allá, pero aquí nos encontramos un lugar que fue completamente tapado por tierra al parecer. No sé si aquí esto fue destruido, pero sí sé que en su momento habían incendiado como 25 terminales de metro. Aquí estoy viendo que se volvió un tipo de lugar para recordar a todas las personas que desaparecieron en las protestas, al igual que en diferentes lugares de Latinoamérica que ha pasado esto, que hacen protestas y demás. Aquí también se perdieron personas. Vean todos los rostros, todos los nombres. Incluso por acá en el suelo están todas las fotos y mensajes de personas que desaparecieron para siempre después de las protestas. Y aquí los chilenos me confirmarán, pero pareciera que ahí era la entrada a la terminal de metro, aquí para abajo, pero todo está cubierto de tierra casi hasta arriba. Me imagino que este fue uno de los lugares que se destruyeron y ya no se volvieron a reconstruir. Para terminar con este video quería mostrarles, aunque fuera desde lejos, algo que únicamente me he encontrado aquí en Chile. Y es que aquí en Chile existen unos lugares que se llaman Café con Piernas, pero me imagino que hoy por ser feriado debe estar cerrado. El nombre nace porque en un principio eran simplemente cafés. Aquí no se venden ni bebidas alcohólicas ni comida, simplemente cafés, algo tranqui, donde las meseras eran pues jóvenes, atractivas y servían en minifalda, entonces se les veían las piernas. Por eso eran cafés con piernas. Resulta que eso fue avanzando. Ahora, según lo que estuve leyendo y lo que me contó el taxista del que les hablé al principio, que ese fue el que me mostró este mundo que yo no conocía, atienden en ropa interior prácticamente. Y de esto lo que más me llama la atención es que, como les digo, solo en Chile lo he escuchado, que sea un lugar de este tipo, pero tranqui, donde únicamente usted vaya a tomar café, a echarse un taquito de ojo. Únicamente. No sé si se podrán contratar otras cosas, si habrán otros negocios, pero de entrada eso es lo que sé, que es un lugar tranqui donde usted lo atienden de esta manera. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video que se fue desenvolviendo muy interesante, la verdad. No tenía para nada planeado gran parte de lo que pasó el día de hoy, pero demasiado amable la gente y me llamó mucho la atención. Como me contaban la verdad, me contaban lo que ha estado pasando, la situación actual de la ciudad, porque me ha pasado que a veces he preguntado cosas en otros lugares y todo el mundo trata de ocultarlo, trata de esconderlo, que nadie se dé cuenta de lo que pasa. Pero la verdad es que esto lastimosamente pasa en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Es lamentable, obviamente, que haya todo esto de delincuencia, de vandalismo. Sin embargo, pues protestar es lo que podemos hacer en la democracia. Es lo bonito de vivir en una democracia, pero hay quienes se aprovechan para hacer otras cosas y también a veces se sale de control. Pero bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Un video bastante diferente. Cuéntenme qué les pareció y si son hueones, pueden dejar lo que ustedes saben del tema aquí en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy convivió y conversó con muchos hueones.